3, 2, 1. Hola, muy buenos días. Les saluda desde Lima, Perú, José Luis Gómez Pérez, corresponsal y promotor cultural mexicano para Sudamérica desde el año 2004. Y contamos con una de las grandes presencias a nivel América Latina dentro de los nuevos talentos que de unos años a la fecha han empezado a destacar. Y de hecho, las redes sociales e incluso las estadísticas en el gusto de las audiencias, de los radioescuchas, así lo marcan. Nos referimos a Sofía Band desde La Habana, Cuba, Sofía Aguilarte, una persona con un caudal de talento, virtuosismo, tanto en la guitarra como en la composición, las armonías, las letras, pero sobre todo, ¿no?, la perspectiva que tiene de encauzar ese talento musical para América Latina. Pero bueno, qué mejor que ella para que nos haga el honor de presentarte, por favor, si gustas hablarnos de tu persona, ¿verdad? Y conceptos en general, ¿no?, del inicio de tu banda. Por favor, Sofía, te saluda José Luis Gómez. Gracias. Hola, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por esta, gran presentación. De verdad, me siento súper halagada de poder estar conversando aquí contigo y también, bueno, con todas las personas que nos estarán viendo próximamente. Bueno, asimismo, como tú decías, soy Sofía Aguilarte, guitarrista, cantante y directora de El Mundo de Sofía Band, que es un power trio de rock alternativo, progresivo. Tenemos muchísimas influencias, pero más bien, nos encauzamos sobre esos estilos. Somos de La Habana, la capital de Cuba. Y bueno, como me preguntabas, te cuento un poco incluso quiero contarte un poco sobre mi carrera. Yo, antes del Mundo de Sofía, yo tenía también otra agrupación que se llamaba Oculari, que era un grupo de metal. Fueron mis inicios. A ver, tenemos problemas con tu audio, Sofía, por favor, si conectas tu audio, por favor, tu audio. A ver, por favor, chequeamos tu audio, por favor. Ya se escucha, ahora sí, ya se escucha, perdón. Ya. Espera, ahora yo vuelvo a hablar, no te preocupes. Daniel está ahí abajo. No, porque viene aquí una persona a la casa. Sí. Bueno, me voy a presentarme nuevamente. Adelante. Muchísimas gracias por esta hermosa presentación que nos has hecho sobre... Voy de nuevo. A ver, tú más o menos puedes hacer una pausa. Sí, adelante. Sí, te comentaba, ¿no?, de que lo interesante acá es cómo el mundo de Sofía Band, ¿verdad?, entra en un contexto donde sabemos bien, ¿no?, que desde hace muchas décadas no es tan sencillo, ¿verdad?, por la cuestión de un antiguo bloqueo, ¿no?, para la hermosa República de Cuba. Sin embargo, con todo y contra todo, vemos que has puesto, digamos, un récord muy alto en cuanto al talento, el virtuosismo y también la perspectiva de tu banda. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo les ha ido en cuestión con contacto con la prensa, tanto local como internacional? ¿Han tenido invitaciones de giras a otros países? Empezamos por ahí, por favor. Ya, bueno, entonces voy a presentarme. Primero agradecerte por esta lindísima presentación que nos has hecho. Mi nombre es Sofía Aguilarte, como estabas diciendo. Soy guitarrista, cantante, directora y compositora del Mundo de Sofía Band, que no es más que un power trio de rock alternativo, progresivo. Nosotros somos de La Habana, la capital de Cuba. Y este proyecto surge a partir del año 2017, pero incluso quisiera hacerles una historia un poco más hacia atrás. Adelante. Yo anteriormente al Mundo de Sofía dirigía otra agrupación de rock, específicamente de metal, que se llamaba Oculari, que fueron mis inicios verdaderamente, donde tuve la oportunidad incluso de tocar con uno de los más prestigiosos bandas en nuestro país, que se llama Hipnosis, que también aunaba un grupo de mujeres que tocaban en ese grupo. Y esos fueron mis inicios como tal con Ocular. Y yo, bueno, toqué en muchísimos escenarios y festivales del país. Por aquella época fue entonces que conocí a Víctor Manuel Ponce de León, el bajista del Mundo de Sofía, y con él entonces comencé en el año 2017 este proyecto que hoy es El Mundo de Sofía.
Iniciamos entonces ya nuestro concierto debut en el año 2018, el 28 de enero, incluso fecha del natalicio de nuestro apóstol José Martí. Y desde ese momento entonces hemos estado presentándonos en distintos escenarios del país. Llegamos a tener una peña fija en el Submarino Amarillo, un centro nocturno de La Habana, que es, o sea, de los más, donde tocan las agrupaciones de rock, que tocan covers. Hemos tocado también en el Maxim Rock, hemos participado en distintos programas de televisión. En el año 2019 participamos en el Festival Primera Base para participar en el Festival Habana World Music, donde fuimos seleccionados entre, o sea, las tres bandas, ¿cómo se llama esto? Mayores, porque era por categorías, en este caso era de artistas mayores. En el año 2020, a inicios del 2020, participamos en el 35 Festival Internacional Jazz Plaza junto a agrupaciones como Vinil Batá, Los Muñequitos de Matanzas y otras agrupaciones también. Correcto. De jazz y de música afrocubana. Lo que estaba preguntando sobre la prensa, sobre todo ello se ha dado a partir de la pandemia que llega a nuestro país en marzo del año 2020. Nosotros o sea, la pandemia para nosotros no ha significado que se haya detenido el grupo, al contrario. Ha sido, yo siempre digo, como una especie de cohete, como una especie de impulso para seguir. Y de hecho, durante la pandemia incluso hemos hecho muchísimas más cosas, hemos participado incluso en más festivales que incluso antes de la pandemia. Por ejemplo, nosotros comenzamos en el año 2020 haciendo una colaboración con un grupo de Argentina y con varios músicos argentinos con la canción Mundo Agradable de David Lebón. Seguido a eso, participamos en el álbum Gustavo Stereo, un álbum de colaboración internacional en homenaje a la figura de Gustavo Cerati y de su grupo Soda Stereo. Nosotros hicimos la versión al tema Un misil en mi placar, que además es el primer tema de ese álbum. Les recomiendo a todos que lo escuchen. El álbum está en todas las plataformas digitales. Gustavo Stereo, así se llama el sello discográfico Vela Records. También participamos en el concurso Talento Cubano, donde en su edición de julio ganamos, fuimos ganadores en con el videoclip, además de Boomerang, uno de nuestros recientes sencillos del año 2020, Boomerang, un featuring con Santiaguito Sus Tambores. Santiaguito Sus Tambores es un excelente tumbador cubano que además es un show. En ese tema nosotros fusionamos rock, música cubana, afrocubana con funk. Es un tema muy, muy divertido, lleno de esperanza y lleno de alegría, cuyo videoclip podrán encontrarlo también en nuestro canal de YouTube. A raíz de todas estas colaboraciones, además que hemos participado en muchísimos festivales, tanto nacionales como internacionales, sobre todo de manera online, como el Festival Eterfest Latinoamérica, el Unidas en Rock, el Mad Cool Talent, donde resultamos entre las 25 bandas internacionales más votadas, un logro verdaderamente para el rock de nuestro país, porque es la primera vez, o sea, que una banda, cubana logra quedar en este festival entre estas 25 bandas votadas y que además sea seleccionada nosotros junto a otra banda cubana también. Así que realmente es un logro para nuestro país. Estuvimos también, por ejemplo, en el festival Rock Solidario contra el cáncer infantil de la Fundación Blas Méndez Ponce de España. O sea, hemos participado en muchísimos festivales que todo ello nos ha traído también que hayamos hecho y que estemos realizando muchísimas notas con radio, con prensa también, a raíz también del lanzamiento del sencillo de La Tempestad, un featuring con Reinier Mariño. Varias revistas, tanto de México también como de Cuba, nos han hecho reseñas a este tema. Con este tema también estamos nominados hoy por hoy en el Festival Cuerda Viva, el programa más importante de Cuba de la música alternativa. Estamos nominados como música instrumental, porque además como Boomerang, La Tempestad es un tema también instrumental, un duelo entre la guitarra eléctrica y la guitarra flamenca, de una manera muy apasionada. El tema ya está lanzado, se lanzó el 25 de julio, está en todas las plataformas digitales, les recordamos, La Tempestad, y además que podrán encontrarnos como El Mundo de Sofía en todas las plataformas de Spotify, Deezer, Napster, Pandora, Apple Music, en todas esas plataformas como El Mundo de Sofía, y en las redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, todas esas plataformas podrán encontrarnos como El Mundo de Sofía Band
para diferenciarnos siempre de la novela del escritor, porque, por supuesto, el nombre de Claro, nuestra claro. agrupación está además inspirado en la novela del escritor noruego Gardner, que lleva el mismo nombre. Un homónimo. Ok, excelente, gran recorrido de trayectoria que nos has planteado, Sofía, y es impresionante, ¿no? Si te parece, vamos a compartir uno o dos materiales muy breves, ¿no? Para que nos comentes al respecto, permíteme, por favor. Y continuamos con la entrevista. Permítamos a compartir un material para el público radio escucha y a través de las redes sociales que nos están siguiendo, y aprovecho, ¿no?, para agradecer el respaldo a las bandas de rock que nos están sintonizando a través de la cuenta de Facebook también Rock en Chiapas, que desde el año de 1988 salió a manera de un panskin, un magazine independiente, ¿verdad? Y hasta la fecha estamos ya con la nueva tecnología de las redes sociales, ¿no?, ya enlazando a bandas hermanas de América Latina. Ok, corre cinta y hablamos luego al respecto. Perfecto. Cubavisión, un mundo de todos. Ok, gracias. Realmente me hace recordar el toque de Randy Rhoads, ¿no? De grandes virtuosos de la guitarra, talentos de los 80s y los 90s. Empezamos por un punto. Háblanos, Sofía, de tus influencias musicales. ¿Cómo surge tu inquietud por la música, por favor? Bueno, realmente mi inquietud por la música surge desde muy pequeña, porque yo siempre he estado rodeada de música, a pesar, o sea, de que mis padres no son músicos, pero sí son artistas del medio audiovisual. Así que desde que yo estaba en la barriga, en el vientre de mi madre, ellos me ponían música clásica, me ponían mucha música del mundo, artistas tanto de Latinoamérica como de Europa y de muchos países. O sea, la música siempre me acompañó en ese aspecto. También mi abuela, tengo esa influencia de mi abuela que me llevó a muchos coros, que me puso en clases de música y estuvo un tiempo también estudiando en el Centro Iberoamericano de la Décima, donde estuve, o sea, junto con los repentistas. Eso fue, o sea, les digo de niña, ¿no? Que cuando yo estaba en el Centro Iberoamericano de la Décima, yo tenía como alrededor de 9 años, empecé incluso a estudiar ahí la guitarra, la música, o sea, la música guajira cubana para el repentismo, porque ese era un centro que, o sea, que preparaba músicos y repentistas, o sea, para este género en Cuba. Y entonces después, cuando tenía como 11, 12 años, fue que entonces ya descubrí el rock a través de un amiguito mío, me acuerdo, de la primaria, que a mí no me gustaba el rock cuando él escuchaba de todas aquellas bandas y a mí no me gustaba el sonido, hasta que de alguna manera, yo no sé, fue metiéndose dentro de mí y eso me empezó a interesar muchísimo más ese género y me puse, y mientras más conocía, más me empezaba a gustar o sea, más me gustaba sobre todo el desempeño de los guitarristas en esta banda. Empecé entonces ya, no sé, a conocer bandas como Theater, como Evanescence, Anathema, artistas como Marilyn Manson, Ana Popovich. Ya Ana Popovich es más blues. Y entonces, a partir de ahí, entonces fue que ya me interesé, sobre todo en el mundo de la guitarra eléctrica. Y a los 15 realmente fue que ya empecé a estudiar la guitarra eléctrica con un profesor particular excelente. Y después estuve con otro también que me daba, o sea, me empezó a enseñar otras técnicas. Y fue entonces cuando te estaba contando que empecé con mi agrupación Oculari. Yo en un inicio, incluso cuando empecé a hacer Oculari, yo nunca pensé en cantar, no tenía esa idea. O sea, mi idea era buscarme un cantante y yo, bueno, ser la guitarrista, la compositora, porque además esa es mi gran pasión. Pero después
vaya, por una necesidad, porque realmente no encontraba el cantante que yo quería en esos momentos y entonces con las muchachas de Hipnosis que querían invitarme a tocar en aquel festival From Woman, dale Sofi, no importa, aunque no tengas cantante, toca instrumental. Y bueno, tocamos incluso en aquel primer concierto instrumental en el Maxim Rock, en el From Woman. Y entonces, desde aquel momento decidí, bueno, ya, voy a ser yo misma la cantante. Empecé a tomar clases de canto y me di cuenta de que ese es un mundo también que me apasiona muchísimo, de que es otra manera de sentir, no es la misma manera de sentir de la guitarra. Entonces, por eso es que a veces también el hecho de tocar y cantar es tan complicado porque tienes que sentir desde dos maneras diferentes, tienes que sentir e interpretar como cantante y al mismo tiempo también como instrumentista. Y entonces así fue como la música fue metiéndose en mí. También otra parte de la música que me fascina y me interesa es la parte de la producción musical, la parte de la ingeniería de sonido, o sea, los arreglos, todo. En el mundo de Sofía yo hago todo este trabajo, compongo los temas junto con Víctor, o sea, la música, cuando yo me refiero a componer, me refiero a la música porque ya la letra es lo que yo hago al final. O sea, nosotros primero hacemos todo lo que es la parte de la música y después entonces a ello le añado la melodía y la letra y entonces hacemos todos los arreglos finales de los cuales yo soy la que me encargo de eso. Las mezclas sí, como tal, las estamos haciendo en un estudio más profesional, pero todo lo que es el proceso de composición, arreglo, producción musical, grabación, todo eso lo hacemos en nuestro home studio. Excelente. Las letras que trascienden en su mensaje, Sofía, háblanos del contenido de las letras, por favor. Bueno, en el caso de nosotros, nuestras letras son filosóficas, además tienen que ver también con el nombre del mundo de Sofía, que además el mundo de Sofía es el libro del escritor noruego Jostein Gaarder, que aborda la temática de la historia de la filosofía. Además, yo soy graduada de Historia de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología, por lo cual la filosofía me acompaña toda mi vida, me acompañó o sea, durante toda mi carrera. Y, o sea, nuestras letras son filosóficas, tratan de ver más allá de lo que nos pueden brindar nuestros ojos, de no dar por sentado que todo lo que existe es la verdad y que todo está hecho. Siempre tratamos de cuestionarnos las cosas y que, o sea, que el ser humano, como decía, abra un poco más sus ojos. Y siempre también desde un punto de vista esperanzador, creyendo en el ser humano, desde un punto de vista antropocéntrico, que somos mucho mejores de lo que nos dicen que somos o de lo que nosotros también creemos que somos. Correcto. Ahora te hago dos preguntas que tienen que ver con el contexto en general de Cuba, ¿no? Muy aparte de tu banda. La primera, ¿qué significó para la juventud cubana la llegada y el concierto en vivo de los Rolling Stones? ¿Qué significó para ustedes? Eso verdaderamente, eso no es un hecho cultural, no solamente un hecho cultural, es más bien un hecho histórico, porque representó para Cuba como la libertad, representó la libertad de pensamiento, como una liberación, o sea, una liberación desde el interior. Pues, a ver, lo que pasa con los Rolling Stones, que no pasó, por ejemplo, quizás con Sepultura, con Audioslave, que fueron dos bandas también de rock que, o sea, de renombre que vinieron a Cuba. Audioslave vino en el año 2012, Sepultura no recuerdo en qué año vino, yo era muy pequeña, he visto los videos, pero bueno, no pude asistir porque no sé, tendría 5 o 4 años cuando aquello. Sí. Pero, a ver, verdaderamente la parte de los Rolling Stones es una banda o sea, es una banda de los años 70, que estuvo prohibida en Cuba mucho tiempo, no solamente los Rolling Stones, sino también los Beatles, o sea, todas las bandas de aquella época, de los años 60, 70, 80, estuvieron, o sea, muy mal vistas en nuestro país, sobre todo en el periodo de quinquenio gris, a partir del año 1968 aproximadamente. Y entonces el hecho de que los Rolling Stones hayan venido a Cuba, además en un contexto histórico donde estaba Obama en el poder, donde Obama había venido a Cuba, Así o es. sea, a reunirse con Raúl, con el presidente, era también una apertura, como una nueva política hacia los Estados Unidos. Y entonces todo ese concepto de los Rolling Stones se marca en ese contexto, en esa realidad histórica que representa todo eso, representa como una nueva vida, una nueva manera de ver y sobre todo la liberación de los cubanos en el interior.
Ok, gracias. Sí, de hecho, trascendió fronteras ese gran acontecimiento musical, ¿verdad? Dentro del movimiento de rock. Y por supuesto, no estuvimos pendientes a nivel América Latina de la llegada de los Rolling Stones y que ellos, al igual que Barack Obama, también hablaron un poco del famoso Spanglish, ¿no? El Spanglish, ese fenómeno lingüístico que tanto identifica a los latinoamericanos que nos cuesta, me incluyo, ¿no? Que nos cuesta pronunciar fonéticamente bien la dicción del inglés, ¿no? Bueno, otra pregunta, Sofía. Háblanos ahora acerca de la escena local del rock cubano a nivel regional y nacional en tu país, por lo menos desde hace 20 años a la fecha. ¿Qué bandas hay? ¿Cómo está la escena, los circuitos? ¿Cómo se apoyan entre los músicos, los festivales, los conciertos? ¿Hay o no una buena relación de compañerismo? Platícanos un poco del movimiento nacional del rock cubano, por favor. Bueno, sobre realmente los que quieran conocer un poco más sobre este tema, porque verdaderamente no soy, no tengo ese conocimiento tan amplio, está o sea, el libro de Humberto Manduley, que Ajá. se llama La Enciclopedia del Rock en Cuba. Allí está Excelente, lo más actualizado posible. Podrán excelente, encontrar gracias. ustedes bandas desde los años 60, les repito, Humberto Manduley, la enciclopedia del rock en Cuba, pero sí les puedo hablar, por supuesto, de la escena del rock en Cuba. Por Ajá. ejemplo, en el caso de, no pudiera decirlo, o sea que actualmente hay muchísimas bandas. A ver, la escena del rock en Cuba, cuando más verdaderamente se desarrolló de forma, o sea, paradójica, fue en los años 90, al principio de los años 2000, por ejemplo, cuando se realizó la película Habana Blues aquí en Cuba, una película, o sea, española, que trataba, o sea, sobre la relación de músicos cubanos con España, con Francia, en fin, esa película, por aquella época que fue año 2005, 2004, 2006, sí, el rock tuvo bastante auge, había muchísimas, a pesar de que en Cuba no había esa tecnología, sobre todo para los grupos de rock, porque, o sea, las agrupaciones de rock en Cuba no fueron muy apoyadas, sobre todo en la parte de los medios masivos de comunicación en Cuba. En los años 90 fue aún peor aquello, y en los años 80 también. Ya después sí, a partir del año 2008, con la apertura del Maxim Rock, del Submarino Amarillo, que son las principales plazas en La Habana, donde tocan las agrupaciones de rock, sí, ya por la parte estatal sí se le empezó a dar un poco más de apertura a las bandas de rock. Y fue en aquel momento, o sea, en el año 2008, 2009, hubo como un realce del rock, pero ya a partir del año 2012 empezó a haber un gran declive en las bandas de rock en Cuba. Se fueron o sea, del país grandes bandas como Escape, como Hipnosis, como Agonizer, que representaban muchísimo para el rock de nuestro país. Y se fue también Cover, o sea, se quedaron en Estados Unidos y hubo como una especie de declive. El Maxim Rock también en el año 2014 lo cerraron durante casi, bueno, más de 3 años casi. Y por aquella época entonces las bandas, o sea, cada vez hubo menos bandas de rock. Ahora yo pienso que, o sea, a raíz de la pandemia hay que ver también, porque ¿qué pasa? Los cubanos no teníamos internet. A ver, no vamos a generalizar. Yo, por ejemplo, en la universidad sí tenía algo de acceso a internet, en algunas Sí. empresas, en algunos trabajos también había un poco de acceso a internet, pero o sea, un internet que los cubanos pudiéramos dar, o sea, un paquete de internet, eso no existía en nuestro país. A partir del año 2016, 2017 es que entonces la empresa de telecomunicaciones en Cuba empieza a implementar estos servicios para que el pueblo cubano pueda acceder al internet. Pero al no ver esta posibilidad y además el rock no tener en los medios esta difusión, era muy difícil también para el público poder acceder o sea, a estas bandas. Además, en Cuba debo decir también que, o sea, casi todas las guitarras eléctricas, bueno, casi no, todas las guitarras eléctricas, todas las cosas con las que nosotros tocamos y hacemos nuestra música son traídas desde el exterior. O sea, como tal no se venden aquí en Cuba. Entonces, cuando o sea, los cubanos también empiezan a tener un poco más de información, un poco más
o sea, o sea, empiezan a escuchar un poco más de música, empiezan a comparar también aquellas bandas, aquellos, los sonidos grabados, no sé, en Sony, en Warner, en estudios, en Super Estudios con las bandas aquí. Y eso es una cosa también que pasó, que por eso es el declive del metal. O sea, incluso estamos hablando del metal, porque el rock, o sea, en Cuba la escena del metal se divide de la escena del rock. En la escena del rock incluso es un poco más compleja porque la escena del rock es de la escena de los covers. Es la escena de los covers, sobre todo por el Submarino Amarillo, con la apertura del Submarino Amarillo, que es un lugar donde te exigen que lo que tienes que tocar es cover. Además, como existe esta nostalgia del público cubano de las bandas, como decía, de los años 60, de los años 70, sí. Lo que quieren oír, lo que quiere oír el público cubano es covers. Y a veces entonces no mira la música que hacen las propias bandas de rock. Yo digo de rock porque las bandas de metal como tal sí siempre han hecho sus propios temas, y entonces el público de metal está más acostumbrado a ello, pero el público de rock está acostumbrado a los covers, además porque las bandas de rock en nuestro país se acomodaron también muchas simplemente a trabajar de los covers, porque además era lo que daba más dinero. Ahora es que yo veo a partir del año incluso 2017, 2018, es que yo veo que las bandas de rock sí están interesadas un poco más en hacer sus propios temas, y incluso muchas bandas también están haciendo sus propios temas en español, porque eso es otra cuestión, que muchas bandas aquí de rock hacían sus propios temas en inglés. En el caso de la mujer en el rock en Cuba, tampoco ha sido, o sea, muy destacada la figura de la mujer en el rock, como te decía. Por ejemplo, en los años 80 tenemos la figura de Tanya, en los años 2000 tenemos a la figura del grupo Hipnosis con Fanny Tashin, que era una bajista que sí, o sea, ella intentó crear como un grupo de rock de mujeres, no lo pudo lograr en su totalidad, pero sí llegó a tener, llegó a tener como dos guitarristas, ella era bajista, llegó a tener una cantante cultural, una pianista, pero no llegó a tener totalmente su grupo de mujeres. El fenómeno como tal de mujer guitarrista líder en un grupo de rock que además fuera la frontwoman de la banda y, compositora y directora, en un power trio además, eso sí es un fenómeno que nunca había existido en nuestro país. Yo estuve hablando incluso con conocedores del rock en nuestro país, como Juanito Camacho y Carlos Fornés, ambos además directores de programas de radio de rock en nuestro país, y ellos me estaban contando eso. O sea, ellos me habían dicho que, o sea, el caso de Ocular y del mundo de Sofía es un caso de que es la primera vez que se da en la historia del rock de nuestro país. Y bueno, ya realmente me siento muy halagada por ello. Yo sé que, o sea, y quisiera también servir de ejemplo y para que otras muchachas en Cuba también, o sea, puedan, o sea, se pongan valientes y se envalentonen y que estudien guitarra, que estudien instrumentos, y bueno, también hagan este tipo de música y lideren bandas de rock. Aunque incluso yo diría que más que generalizar como de género, o sea, y de sexualizar la música, yo pienso que lo más importante de un artista, más que el género o la raza, es simple y llanamente el arte que produce, y si este arte le llega al público o no. Pienso que eso es lo más importante en este caso, y eso es a lo que yo realmente aspiro con el mundo de Sofía. Aspiro a llegar a la mayor cantidad de público, además porque me gusta la fusión de géneros y estilos. Eso lo podrán ver evidenciado en nuestra música, por ejemplo, con Eres Esencial, con El Mismo Boomerang, con La Tempestad, y con otros temas también que estaremos lanzando próximamente. Yo amo la música de todo el mundo, la música de nuestra amada Latinoamérica, y bueno, espero poder, o sea, que la vida me dé para poder experimentar y para poder fusionar con todos estos géneros. Ok, gracias, Sofía. Vamos ya rumbo a la recta final, si nos permites. Antes de un último video, ¿verdad? Gracias por tu semblanza, y vamos a descargar en PDF ese libro que nos has recomendado. Y bueno, también aprovechamos para mandar un saludo, ¿no?, a nuestras emisiones hermanas con las que nos enlazamos directa o indirectamente. Rock en Chiapas en México, también la Nueva FM 94.7, Diario Chiapas Hoy, El Vespertino,
Revista Pluma, y para América Latina también estuvimos apoyando en su momento a 7díasperú.com. Y hoy en día estamos ya con diferentes cuentas y redes sociales, modestia aparte, ¿no? Ya con una buena cantidad de seguidores en las redes sociales, ya prácticamente más de 40,000 personas, ¿no? A nivel América Latina. Y enviamos también un saludo a las bandas que nos han apoyado, ¿no? De una u otra manera, bandas de Argentina, Uruguay, Chile, Guatemala, la República Mexicana en general, etcétera. Bueno, vamos a compartir un último video, si nos permite, por favor, Sofía, para que inmediatamente al regreso nos platiques acerca de también la gran interrogante, ¿no? ¿Cómo fue ese conocimiento con tus compañeros? ¿Cómo se integraron? ¿Cómo fue la anécdota, ¿no? De en qué lugar se conocieron, etcétera, ¿sí? Si nos permite, vamos a compartir primero el video para que escuchemos otro de las canciones del vasto y amplio repertorio de Sofía Band. ¿Ok? Corre cinta, por favor, para el público que nos está siguiendo en las redes sociales. Ser alguien diferente. Si todos somos variantes de la misma especie. Una obra de arte. En el lienzo de la vida con la misma esencia. No importa. Nacimos con las piezas del mismo rompecabezas, vidas semejantes. No eres más que nadie, ni tampoco menos grande. Ok, gracias. Bueno, platícanos, por favor, Sofía. Hoy, por cierto, siempre haciendo realce en la fecha, hoy día miércoles 11 de agosto del año 2021, siendo las 10:44 hora de Perú, 11:44 hora de Cuba y también 10:44 hora de México, por supuesto. En Argentina son 2 horas más tarde, en Chile es 1 hora más tarde. Ok, bueno, platican, por favor, cómo fue que se conocieron, de qué manera se integraron, etcétera. Por favor, Sofía. Bueno, en el caso de Víctor, yo lo conocí porque yo estaba en aquel momento buscando bajista para el mundo, no,
para Oculari. Yo estaba buscando bajista para Oculari y entonces de estas cosas que pidiendo contactos a otras amistades, entonces di con Víctor, que incluso Víctor y yo primero nos conocimos por teléfono y bueno, conversábamos cantidad, muchísimo, hasta que bueno, nos conocimos ya personalmente y yo lo vi tocando a él con otras bandas que estaban, donde él estaba, incluso él estaba, por ejemplo, en una banda de heavy metal, e incluso, o sea, Víctor ha tenido una carrera bastante amplia en la música en Cuba. Él además tocó en una compañía de flamenco en Cuba que se llama Alas, y bueno, todos esos conocimientos de él de flamenco, además de todo lo que tuve que estudiar yo para poder hacer el tema de La Tempestad, pero todos esos conocimientos de él, o sea, nos sirvieron muchísimo. O sea, por eso es bueno también, o sea, uno como músico tratar de tocar toda la cantidad de mayor de géneros posible, porque este conocimiento nunca está de más, siempre es importante. Por cierto, ¿qué guitarra usas? ¿Una Jackson o una Ibáñez, por cierto? Pero te preguntaba, ¿qué guitarras usas? ¿Jackson o Ibáñez? Uso una Chester Roman 7. Ok, excelente, muy buen toque de sonido, ¿eh? Sí, no, me gusta mucho el sonido de esa guitarra verdaderamente, porque además es una guitarra barítono bastante complicada de tocar, porque hacer barítono es más, o sea, es más gruesa, es más tensa, pero bueno, siempre que uno estudie se va adaptando y acomodando estas cosas. Y entonces, como te decía, estaba ya por aquella época que conocí a Víctor, hicimos una gran amistad. Él incluso grabó los bajos de los temas de Oculari, aunque no tocó en vivo con Oculari, pero sí grabó todos los bajos de los temas en Oculari. Y por aquella época él incluso me dijo, oye, Sofi, yo quiero hacer un proyecto contigo, pero quiero que hagamos algo diferente, no quiero que hagamos específicamente Oculari. Entonces ya fue como les estaba contando, que en el año 2017 entonces decidimos emprender este camino juntos del mundo de Sofía, y empezamos a crear temas. Nuestro primer sencillo de hecho fue Si Tuviera, un tema que está también en todas las plataformas digitales, que ya por ahí se empieza a definir un poco más lo que va a ser después el estilo del mundo de Atrapados con Salida, que es nuestro primer EP con las 3 canciones, Eres Especial, una que acabas de poner ahí, Otro Ser y Zona Perimetral. Que Zona Perimetral además le hicimos una versión acústica bastante folk, bastante diferente, que podrán encontrar igual el video en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Entonces, nosotros primero empezamos con un baterista buenísimo también, que de hecho hoy por hoy, amigos del alma, él también se sube a tocar de vez en cuando con nosotros en el escenario. Empezamos con él cuando debutamos el 28 de enero del año 2018, y con él entonces tocamos muchísimos, varios meses, hasta que después pasamos igual por otro baterista que no estuvo mucho tiempo en la banda, y entonces fue que conocí a Henry Alejandro Ferran Molina a través igual de unas amigas mías que de hecho son raperas, porque él estaba tocando en un grupo de rap. Y de hecho, o sea, Henry casualmente no es de La Habana, él estaba viviendo en La Habana, o sea, él vino a vivir en La Habana por aquella época. Realmente me siento muy privilegiada igualmente de poder compartir escenario con Henry. Ya, entonces conocimos a Henry, él escuchó la música, y por aquella época teníamos la peña del Submarino Amarillo, y entonces él empezó tocando con nosotros allí en el Submarino Amarillo. Hasta el día de hoy, ¿qué les puedo decir? Henry igual nos ha aportado muchísimo en la percusión, porque además Henry toca música cubana, es muy interesado en el jazz. O sea, siempre el hecho de tocar otros estilos y otros géneros siempre te aporta a la hora de hacer la música y de hacer una banda. Ok, muchas gracias, Sofía. Última pregunta, ¿algún mensaje final que desees enviar a tu público radio escucha a través también de las redes sociales, y sobre todo algún mensaje a las bandas de rock de América Latina que quieras hacer llegar por tu conducto? Bueno, yo siempre el mensaje que yo quiero dar a todos pero siempre, o sea, que no pierdan la esperanza, de usar las herramientas que tienen a mano, y yo, por ejemplo, para estudiar, descargar naturaleza, eso es muy importante. Aprovecho el tiempo para estudiar. Y como les decía también, de
es la única posible, sino que todavía queda y que no tengan miedo todas aquellas personas que empezaban a crear una banda de música, porque siempre que tengan que decir, siempre habrá Dios también para escuchar. Ese es el mensaje que yo les brindo a las personas que sean músicos y que estén interesadas y no solamente músicos, o sea, ya sea todo tipo de arte, científicos, no sé, historiadores, intelectuales, yo que también soy historiador de la historia, se han inventado y se han descubierto cosas que antes no sabían que era de manera, y después vemos que la verdad también va cambiando, va transformándose. Así que yo creo que eso es importante. Ok, muchas gracias. También nosotros queremos aprovechar muy paralelamente enviar un mensaje a nuestras cuentas hermanas de creadores artísticos hispanoamericanos unidos, que desde empezó la pandemia lo estamos trabajando específicamente para unir no únicamente a la cuestión de la música rock, sino también del arte, la literatura, la poesía, artes plásticas, etcétera, así como también a la comunidad de mexicanos viviendo en Lima y en el Perú, con la que hemos estado en contacto directa e indirectamente. Ok, Sofía, pues muchísimas gracias, ¿no?, por tu atención. Una gran banda definitivamente, y esperamos, ¿no?, que esto sea un granito de arena en apoyo a la difusión y trayectoria artística del mundo de Sofía Band, ¿verdad?, que con justo honor se lo merece. Mis respetos totales, talento, virtuosismo, propuesta escénica y sobre todo un concepto muy bien sustentado. Así que pues prácticamente ya la internacionalización de Sofía Band es cosa de semanas, yo creo. Eso ya prácticamente es algo que no se controla. Y bueno, muchas gracias a nombre de José Luis Gómez Pérez, ¿verdad?, corresponsal y promotor cultural mexicano en Sudamérica, y nos hizo el favor y el honor de acompañarnos Sofía Aguilarde. Gracias y estamos en comunicación. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.